Cambios eventuales. Capítulo 1. No era el hecho de que todo su cuerpo estuviera envuelto en sellos, o que también contara con heridas por todos lados, ni tampoco que ahora mismo estaba a punto de ser sellado. No. Esas eran cosas menores en este momento, se podrían considerar triviales, pero como sea, miró hacia arriba observando a duras penas su alrededor. Era curioso, él, considerado un dios en casi toda la regla, ahora mismo se encontraba atrapado por cosas tan torpes que incluso él no se la creía, aún así mentalmente no sabía si se lo merecía o no. Tenía odio por todos los que realmente estuvieron junto a él por años, pero aún así no fueron capaces de hacer nada, odio a sí mismo por no poder tampoco intervenir en aquel momento, odio a su trabajo que lo distancia de tal forma en que prácticamente era un desconocido en su casa, pero lo que aún más le llenaba de rabia, era que él mismo plantó la semilla que lo dejaría en su situación actual. Pero a pesar de eso, aún no seguía esperando que las cosas volvieran a como eran antes. Sintió como algo tibio se deslizaba por su mejilla debajo de su ojo derecho, uno de los pocos lugares los cuales no estaban cubiertos. ¿Estaba llorando? No merecía tal honor del poder ni siquiera derramar lágrimas, no después de todo lo que sucedió, no había llorado por ella en aquel entonces, así que, ¿debería derramar lágrimas en ese entonces? Si tan solo pudiera mover su boca para poder reírse libremente. Le exasperaba todo en ese momento, de todas las personas en el mundo, jamás creyó que alguien lo tocaría, no después de haber alcanzado el pináculo de la fuerza. Pero ahora, solo mostró que cuando uno deja de cuidar de la gente que lo rodea, entonces ellos notarán cuando es posible realizar su movimiento. ¿Era esto lo que sintió Kaguya en aquel momento? Este sentimiento, tan repulsivo, él amaba a su familia, sí, a pesar de no haber podido pasar el tiempo necesario con ellos, él realmente los amaba. No por nada siempre tenía más de un clon cerca a la espera de cualquiera para poder acercarse, él siempre cuidó a su familia, pero, él debía cuidarse de esa familia que tanto anhelaba proteger. Boruto, su hijo, el que se suponía que debía ser la élite de todo, terminó como un malcriado, engreído y con la creencia de ser superior a los demás. Él sabía bien eso, pero aún así, solo pudo observar. En ese entonces recordé lo que era la impotencia de no poder hacer lo que realmente uno quisiera. ¿De qué servía el poder suficiente para nivelar vastos terrenos? ¿De qué servía el haber conseguido su sueño de infancia? Sobre todo, ¿servía de algo el reconocimiento que tanto anhelaba a cambio de dejar que su familia se desintegrara? Quizás en otro tiempo hubiera respondido un rotundo sí. Pero después de haber pasado por todo lo que pasó gracias a aquello, simplemente ya no veía la hora de dejar todo atrás para volver con la gente que lo quería. Cierto, ya no quedaba nadie que realmente lo quisiera en este momento. El sonido del metal siendo arrastrado resonó por todo el lugar, solo significaba algo, ya era el momento. Si pudiera suspirar por el cansancio en este momento él lo realizaría, pero por cómo iban las cosas, simplemente pudo dar una mirada aburrida. Al levantar la vista observa su entorno a la espera del visitante, los pisos llenos de marcas, sucios y con manchas de humedad. Las paredes roídas y llenas de moho, expidiendo un olor asqueroso. Incluso los restos de su predecesor en la esquina de la celda. El sonido de las pisadas seguía resonando, mientras que miraba cuidadosamente ya a la espera. Los barrotes llenos de herrumbre denotan su estado de deterioro. Se podría decir que lo único que parecía nuevo eran los sellos que se encontraban esparcidos casi por todos lados, cada uno drenando tanto chakra que mataría a cualquiera en el acto, pero en su caso solo servía para evitar que él pudiera hacer las cosas difíciles. Para todos. Ciertamente jamás entendió cuándo fue el momento en que las cosas empezaron a salir de esa forma, aunque suponía que la causa sería el hecho que ella ya no se encontraba con ellos. ¿Debería ser eso? El sonido de las suelas terminó su recorrido enfrente de donde se encontraba ahora mismo. Él estaba disfrutando el poder ver a la nada en aquel instante, el simple hecho de que pudiera siquiera ver aún ya era suficiente. ¿Qué se siente la impotencia? Fue una voz suave, una que él conocía bien, pero penosamente no la conoció del todo. Seguramente nunca supiste lo que se siente, naciste con líneas de sangre de ese nivel, siendo el contenedor del Kyuubi, teniendo todo, seguro no entiendes lo que siento, prosiguió. La sangre le hervía, él era su sangre, pero ¿en serio conocer tan poco de su pasado? ¿No conocer el sentimiento de impotencia? Vivió cada maldito segundo de su juventud siendo golpeado. La mirada que mostraba en su único ojo visible solo mostraba odio puro. ¿Enojada, padre? Su voz fue quebrada. ¿Dónde está el todopoderoso ser que me mataría con solo respirar? Señaló levantando un poco su tono.
Un hijo era el reflejo de su padre, entonces, esa basura de ser se suponía que era el mismo. El silencio abrumó totalmente de la nada, los pasos empezaron a circular por el lugar, hasta quedarse frente donde se encontraba la reja de su celda. Los chirridos del metal siendo empujado era lo único que sonaron en aquel lugar. La persona en cuestión no escatimó recursos en patear el mentón de la persona, la única razón la cual no se golpeó contra el techo de la celda fue por las cadenas que habían en lugar, por lo cual su cabeza fue directa contra el muro agrietándolo. La patada en sí parecía bastante fuerte, pero al fin y al cabo sabía que no era nada para siquiera poder rasguñarlo, pero en su estado actual, realmente podría afectarlo. ¿Divertido no? El cómo avanza la ciencia y reemplaza a las artes ninjas, comentó ahora más tranquilo al momento en que se acercaba más, al momento de arrodillarse frente a él, simplemente se lo quedó viendo un rato como si realmente esperara que le contestara. Fue algo realmente hermoso para ti, ¿verdad? El compartir una comida con tus hijos después de mucho tiempo, el que a pesar de que mamá ya no estuviese siguiéramos unidos, comentó con amargura. No solo él era el que reaccionaba, sino que él mismo se sentía como basura en ese instante, el dolor que sentía era asqueroso. Quiero poseer algo en su estómago para poder vomitarlo, era algo que sentía en cada rincón de su cuerpo al instante en que pensaba en que realmente esto estaba pasado. En otro tiempo, hubiera sido imposible tenerte en este estado, pero ahora, mírate. Estás como deberías estar, siendo una mierda. Sin vacilar un poco le dio un golpe en el estómago, el cual causa que se doblara hacia adelante. Nunca estuviste allí. Siempre estabas fuera, nunca supiste cuando le pasó eso a mamá, pero cuando llegó el momento de conocer la realidad ni siquiera derramaste una puta lágrima. Palabra tras palabra, ven y a golpe y golpe. Entonces, susurró mientras agarraba las vendas que estaban en su cuello para poder subirlo a su altura. ¿Por qué estás llorando ahora, Naruto?, finalizó Boruto al instante que miró a su padre. El único ojo que estaba al aire estaba derramando lágrimas, era como si todas las penas que sentía y las cuales nunca tuvieron tiempo para llorar ahora se escapaban. Ese sentimiento reprimido que siempre estuvo latente por fin amenazaba con salir con toda la fuerza. ¿Realmente el perder tu capacidad inhumana te hizo reflexionar el cómo eran los sentimientos de un ser normal? Preguntó ahora con enojo evidente. Claro que no era eso, ¿cómo siquiera eso era necesario para comprender la tristeza que sintió en aquel momento? A pesar de la tristeza en la mirada de Naruto mostrando la ansiedad, el abandono y la soledad, Boruto no podía sentir ningún signo de compasión. Te veías tan feliz al estar con nosotros, a pesar de tu comportamiento tan. Hizo una pausa. Hipócrita, simplemente no podía pensar en otra cosa que no fuera que murieras, comentó al dejarlo caer al suelo. Las cadenas adheridas al cuerpo de Naruto resonaron con fuerza. Costó bastante, la inversión fue absurda por no mencionar los recursos, incluso se necesitó tu propia sangre para que funcionara, incluso después de todo eso no tienes ni idea de lo que se necesitaron para hacerlo. Empezó hablando de forma en la que parecía que no tenía sentido. Cuando nos reunimos para cenar fue bastante fácil el aplicarlo en tu comida, prosiguió. Bajaste totalmente tu guardia en nuestra compañía, bueno, era de esperarse siendo que somos tus hijos, pero, cortó sus palabras. Más pisadas fueron escuchadas al instante, cada una aproximándose hacia donde se encontraba ahora. Era obvio que ya era el punto fin para él, pero aún así, quería escuchar lo que su hijo diría. Llegaste tarde para acercarte, demasiado, el daño ya estaba hecho y la semilla propagada, finalizó al salir de la celda. No sin antes lanzar el sombrero de Hokage que cayó en la cabeza de Naruto de forma desigual, obviamente era una forma más para ridiculizarlo. Consideréalo un regalo de despedida, después de todo no dejaste todo por este estúpido sombrero. Las suelas de sus zapatos se perdieron junto con las de los demás que se acercaban. Le dolía. Quería gritar. Era necesario hacerlo, pero no podía y eso le carcomía con fuerza. Su único ojo visible estaba rojo por las lágrimas y la rabia. Como pudo desde la posición en que estaba en el suelo, forzó las cadenas mientras que hacía movimientos erráticos. ¿Este era el resultado de tanto sacrificio? Si no fuera por los sellos, las malditas cadenas y el veneno que fue ingerido por culpa de su hijo, él se encontraría destrozando todo ahora mismo. Lo que sea que le hizo ingerir a su hijo hizo que no pudiera usar temporalmente el chakra, él ya sabía de estos experimentos, resultando el ser inmune. Pero por las explicaciones actuales entonces significa que lo que había en lo que ingirió era preparado especialmente hecho para que lograra suprimir a su absurdo poder. Siempre cuidando de su familia para que él sea el que debería cuidarse de ella.
Las cadenas no dejaban de sonar, su fuerza física sola estaba en otro nivel, todos sabían eso, pero a pesar de eso las cadenas parecían ser superiores, no es como que él dependiera rotundamente del manejo del chakra, pero era su especialidad, no importaba. Él como se mirase la situación él no podía hacer nada. Hasta los hijos de Kaguya tuvieron la dignidad de encarar a su madre en vez de recurrir a algo tan cobarde como lo era envenenar. Las vedas en su cara formaron una sonrisa, su hijo sabía que no podría ganarle directamente no importa el qué. Ahora mismo solo quería restregarle en la cara eso. Para luego darle una charla sobre cómo superarse, y comer juntos, unidos. ¿Por qué le molesta tanto el pecho? Se supone que al lugar donde vas no es siquiera posible acceder de nuevo, pero de nuevo, la ciencia pudo recrear una brecha igual a la de aquella vez. Boruto prosiguió hablando dándole la espalda a su padre. Duelo, aprovechamos el que tu chakra fue sellado temporalmente y luego drenado para conseguir la energía suficiente como para poder abrir la puerta. No intenta nada con el Kyuubi, no por nada tomamos tu sangre, la firma de chakra fue hecha para ambos, el tono era con desprecio. Aún había tiempo para volver atrás, sabemos que una vez se cumpla el plazo de tiempo recobrarás tus fuerzas, pero para ese entonces la brecha no puede volver a abrirse, nos aseguramos de aquello. Si la persona que se encuentra allí no pudo volver entonces tú podrías. Terminó para volver a abrir la puerta pesada de metal. Su ojo se abrió, era obvio a quién se refería. No. Después de lo que pasó para poder hacerlo en serio sería abierto nuevamente. Espero que sea divertido matarse una vez más, así que, realmente era no sé si quisiera decir estas palabras, adiós, terminó mientras cerraba la puerta de vuelta. Justo antes de terminar de cerrar se escuchó el débil susurro del que completó eso con un adiós audible pero casi imperceptible. Padre, a pesar de esa última palabra, no sirvió en nada para su situación actual. Nada lo haría, eran demasiado vacías esas palabras que no pudo encontrar consuelo en ellas, solo el simple dolor aumentado en vez de disminuir, si esa era la forma en la que él quería despedirse, solo causa más molestias en él, no, más sufrimiento embotellado que no había forma en la que explotara. El cómo nadaba en su agonía en aquel momento era asqueroso. Ahora mismo no se encontró el portador del Kyuubi, tampoco el Hokage todopoderoso, mucho menos el casi dios, solo se encontró Uzumaki Naruto. El mundo era cruel, y qué peor forma de recordarlo haciéndole saber que no era nadie a pesar de todos los títulos que poseía nombre. Ya no merecía ni siquiera uno por la basura que era. Alrededor de 6 personas entraron en la celda, 5 de ellas portaban varas de metal, una de ellas llevaba lo que suponía lo que contenía todo el chakra drenado. O al menos eso supuso por la cantidad abundante, por no decir exorbitante de la caja la cual portaba la persona. Cada portador de poste clavó uno de ellos cerca del retenido, formando en sí un pentágono. La forma era simple por una razón, mantendría el equilibrio en los 5 puntos, para poder cerrar y sellas a la vez una vez que haya sido realizado el procedimiento. Los cables no tardaron en salir disparados, para conectar a cada uno de los postes, era obvio que requerían la conexión para poder adjudicarse la energía suficiente. Pero eso no era lo que realmente le importaba, solo quería recordar los momentos en los cuales su esposa aún estaba con él, cuando el trabajo no era un impedimento para poder estar con su familia, los momentos cuando sus hijos esperaban con ansias el que él regresara a casa para saltar en él, abordándolo con felicidad. Era tan hermoso a la vez que doloroso, encerrarse en esos pensamientos en aquel momento. Las conexiones ya finalizadas daban paso a una aceleración de cientos de millas de partículas a su alrededor, no solo eso sino que el chakra a su alrededor se deformaba todo abriendo lentamente una brecha color negro en la nada. Observaba cómo la irregularidad en el espacio se formaba dejando el espacio color negro. Él quería sonreír por la forma en que reaccionaban los presentes puesto que era solo un mero prototipo el que era usado en él ahora mismo. Sería una pena que él supiera realizar la misma técnica que utilizaba Kaguya para portales, en una medida mucho menos clara está, no poseía la capacidad de nadar libremente en el tejido dimensional como la diosa. Recordando a esa persona, si realmente no mentía, él realmente iba a encontrarse con ella pronto. El tiempo después de la guerra, mientras que solo se dedica al trabajo de escritorio seguramente lo habría oxidado, pero bueno, lo que venía sería un verdadero entrenamiento para recuperar el nivel que habría perdido en su tiempo como figura representativa.
Pensando en ello, todas las memorias de los habitantes del pueblo vinieron en su mente, era más que obvio que no podría jamás volvería a verlos, cuánta nostalgia, al momento en que la distorsión fue creada poco a poco sintió como cada parte de él era llevada dentro de aquel lugar, no era como si fuera una sensación asquerosa, todo lo contrario, era lo más relajante que sintió en las semanas que estuvo retenido en aquel lugar antes de ser sellado. No debía recordar aquello. Las memorias volvieron, él como su hijo había planteado todo para poder quitarlo del cargo, no era porque él quería ocuparlo, eso era obvio, seguramente la gota que colmó el vaso de su hijo fue el hecho de que rechazó a Sarada como postulante a ser estudiada como candidato a Hokage. No era como si fuera realmente algo relevante en cuanto al tiempo que llevaba. Aún era joven para siquiera pensar en aquel cargo, no fue por nada que él consiguió el lugar donde estaba rompiéndose todo. No era el más inteligente, ni tampoco como supuso su hijo, que en su comienzo fue el más fuerte, de hecho era lo contrario. La joven si bien portaba lo que él en su momento carecía, aún no suficiente contaba con la experiencia como para ni siquiera soñar con tener el puesto en que él luchó por tanto tiempo para obtener. Tan hundido está en sus recuerdos y pensamientos que no sentía él como solo quedaba cerca de la mitad de su cuerpo en aquel plano dimensional en el que estaba. Era obvio que no podía salir a hacer nada más a pesar del proceso tan lento. ¿Cómo siquiera explicarían su desaparición? Bueno, eso ya no era de importancia para él. De hecho, nada era en este mismo momento, puesto que le estaban dando un peor destino que la muerte, ser encerrado en otra dimensión solo con el propósito del odio, moviendo los hilos no es como si fuera algo que realmente quisiera. La tristeza volvió a su mente al recordarlo como su hijo lo vendió, no importa cuántas veces piense en el asunto jamás superaría este trauma. ¿Tan mal padre había sido? ¿Era necesario semejante acto por el único hecho de que no obtuvo lo que él quiso? Él buscaba proteger, no que lo protejan, por algo había llegado a ese punto, pero la opresión continúa. A los últimos momentos en los cuales solo unas cuantas partículas de su cuerpo siguieron en ese plano lo hizo reflexionar. No importa qué poder obtuviera, no importa qué tan fuerte sea el sentimiento de proteger, no importa nada de eso cuando lo que buscas proteger solo quiere apuñalarte por la espalda. A sus últimos, cerró aquel ojo que había tenido abierto derramando lágrimas. No es como si realmente hubiera una forma en la que él contuviera lo que sentía. Lo último que quedó de él en aquel lugar fue una lágrima la cual a contramedida de todo el sistema creado y que tenía a su alrededor, siguió su curso y chocó contra el piso. Allí se encontraban las únicas penas que liberarían en ese mundo, era obvio que el odio solo llevaba a más odio. Las últimas chispas de energía se desvanecieron dejando ese pequeño carbón en aquel lugar. Lo peor de todo es que no pudo irse en paz, no es como si fuera realmente un adiós, más bien era un hasta nunca, mucho más doloroso que el anterior. Lo último que se vio de aquel Hokage que llevó a su pueblo a la grandeza actual fue una chispa de luz antes de que la lágrima cayera en el suelo. Nadie sabría nada, todo fue hecho entre las sombras, por lo cual nunca se podría saber qué sucedió. Despertar. Abrió el único ojo de sobremanera al ver cómo no encontraba nada, se intentó poner de pie, sintiendo todas las restricciones en su cuerpo que aún estaban puestas sobre él. ¿Se podría saber qué hiciste tú para terminar aquí? Fue una voz dulce, casi melodiosa pero a la vez tan fría, no lo reconocía. Porque él nunca olvidaría aquella voz, bueno, no es como si tuviera humor para jugar al, adivina quién soy tampoco, al momento de levantarse las cadenas se quebraron. No entendía cuándo el tiempo transcurrió antes de su vuelta a la conciencia pero algo era seguro, estaba una vez más al 100%. Levantó una de su mano izquierda la cual conforme se movía las cadenas se rompían y las vendas se desprendían. Ha pasado su tiempo, ¿no? Kaguya, comentó una vez que se logró quitar todas las vendas de la cara. ¿What? Dejando el tono autoritario al cauteloso. Es raro, pero, quitando completamente la cubierta de su rostro, mostrando los bigotes parecidos a un zorro mientras que su cabello rubio era revelado. ¿Por qué no siento chakra en ti?